entender lo que se va a explicar, Señor. Acudimos ante ti, Dios santo y misericordioso, porque somos débiles y fácilmente nuestros pensamientos se enfocan en otras cosas. Fácilmente hay distracción. Pero Señor, concede a tu pueblo misericordia para que pueda entender a profundidad lo importante que es recibir la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, en mis debilidades a compartir este mensaje en temor y reverencia. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Es sin duda impactante analizar cómo recibieron la palabra de Dios. Este remanente que se nos muestra en Nehemías había sufrido el impacto de una nación que no había atendido el consejo de Dios. Su idolatría y su rechazo constante, años atrás, ¿en qué terminó? Desencadenó en el exilio. Una ciudad que vivió devastación, ya que su protección física, en este caso el muro, fue derribado. Y su sitio de sacrificios, el templo, fue destruido. Digamos que el Señor trajo advertencias constantes. ¿A quién? Al pueblo. Y ellos prefirieron darle la espalda a esas advertencias. Y entonces llegaron las consecuencias. Hoy en día también podemos observar que para muchos que afirman ser cristianos, la palabra de Dios no tiene valor y se convierte en un simple libro. Por ejemplo, en muchos lugares hoy en día la palabra no es central. En esas congregaciones más bien se presenta un mensaje de tipo motivacional o se reemplaza por actividades que generan un entretenimiento. De otro lado, tenemos aquellas personas que no comprenden el día del Señor y no se preparan para venir a la iglesia y salen como si nada, ya que su corazón, falto de reverencia y de temor a Dios, les hace vivir un cristianismo ligero. También está el caso de aquellas personas que viven en los afanes de este mundo y vienen a congregarse pensando en lo que va a suceder en la siguiente semana y no dan honor a Cristo escuchando la palabra de Dios. También hay otro grupo que no lee la palabra diariamente, sino que se conforma con escucharla el día domingo y deja la palabra como un adorno en la casa. Este es el panorama que se observa. Sin embargo, quiera el Señor traer reflexión a cada uno de nosotros y nos permita reaccionar y hacer las correcciones debidas, dando gloria al Señor, porque es Él que por su buena voluntad nos permite hacer los cambios para exaltar su nombre. El título de este mensaje es El gozo de recibir la palabra de Dios. Ese es el título. Y vamos a mirar este pasaje bajo 3 enunciados. Estos 12 versículos
los vamos a mirar bajo 3 enunciados. El primero es deseando la palabra de Dios, y lo vamos a desarrollar analizando los versículos 1 al 4. Entonces vamos a mirar deseando la palabra de Dios. Antes de centrarnos en el texto, ampliemos un poco más lo que había sucedido hasta el momento. Así podemos tener un contexto y miramos entonces después el versículo 1. ¿Qué había ocurrido? En el año 538 a.C., volvió el primer grupo a Judá bajo el liderato de Zorobabel. Eso lo tenemos en el libro de Esdras. Después de varios años y a pesar de una gran oposición por parte de los samaritanos, los que habían regresado finalmente lograron reconstruir el templo. Recordemos que el templo estaba destruido. Así que pasaron nuevamente algunos años y regresa a la tierra un segundo grupo de judíos, dirigidos en este caso por Esdras a Jerusalén. Y en el año 444 a.C., 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, Nehemías también volvió con una tarea específica que Dios le había encomendado: dirigir a los judíos en la reconstrucción de los muros de la ciudad y poner orden. Así que ya había reconstrucción del templo, pero también ahora la reconstrucción de los muros. Recordemos que los muros de las ciudades antiguas tenían como fin generar protección frente a los ataques del enemigo. Por eso en la introducción afirmé que esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, había sido devastada, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Quién era Nehemías? Bueno, cuando vamos al capítulo 1 de Nehemías vamos a encontrar que Nehemías desarrollaba una labor. Él era el copero del rey Artajerjes. Una labor muy singular y especial que tenía que tener Nehemías. Sin embargo, era un oficio que tenía su riesgo, pero Nehemías estaba en una vida de lujo porque estaba con el rey. Sin embargo, cuando tú lees el primer capítulo de Nehemías, te vas a dar cuenta que él, después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados. ¿Cuál era el objetivo? Reedificar los muros. Bueno, entonces, teniendo esta breve información de contexto, miremos el versículo 1. Recuerda que estamos también en nuestro primer punto, ¿no? Y este primer punto es deseando la palabra de Dios. Miremos entonces ese versículo 1 una vez más. Y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pasaje nos dice que el pueblo se juntó. Estaba allí en una plaza pública, no estaban en el templo, ya que lo que iba a ocurrir solo se puede observar como obra de Dios. Este primer versículo nos deja ver lo siguiente: el pueblo está en un mismo sentir, dice el pasaje, como un solo hombre. Y esto solo lo puede provocar el Señor. El hombre en sus propias fuerzas no puede tener unidad.
ya que el orgullo, el individualismo, el egoísmo, bueno, hacen parte de su naturaleza caída. Así que Dios tenía una respuesta para el pueblo y por eso ese pueblo, bajo la obra del Señor, puede decirse que estaba como un solo hombre. También aparece allí Esdras. Ya hemos mencionado algo de Esdras, pero ampliemos de Esdras, que era un escriba, un sacerdote. Y ese trabajo de escriba ya lo certificaba como una persona que tenía conocimiento de la ley. Entonces, muy importante también resaltar ello. Ahora, el pueblo dice al sacerdote o al escriba Esdras que traiga la ley de Moisés. Está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Y el pueblo también tiene presente que la ley fue dada al pueblo de Israel, efectivamente. Así que miremos que esta unidad es dada por Dios y el pueblo solicita. El pueblo pide que se lea la palabra de Dios, que se traiga la palabra de Dios. Es algo interesante, donde hay un deseo genuino de recibir la palabra de Dios. Y como lo hemos dicho, esto es solamente obra del Señor para que así se pueda solicitar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Recordemos lo siguiente. En años anteriores a ese momento, ¿qué había ocurrido con el pueblo? Había rechazado la palabra. Así que date cuenta que esto es solamente obra de Dios. Obra de Dios. Y esto nos debe poner en alerta para nosotros en cómo nos reunimos a escuchar la palabra. Fácilmente nos podemos distraer con cualquier cosa. Y entonces, sin meditar, vamos rechazando también la palabra. Al pueblo le había sucedido, a pesar de que Dios había enviado a los profetas para que ellos advirtieran de la necedad de su corazón y de que estaban inclinados a la idolatría. Pero el pueblo no ponía atención. Así que este primer versículo nos deja claro que solamente Dios puede dar ese deseo para escuchar la palabra de Dios. Solamente Él. No es en tus fuerzas. Tú puedes estar acá y estar pensando en otra cosa y estar distraído. Es solamente obra de Dios. Pasemos al versículo 2. Dice allí la escritura: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto nos muestra que el pueblo está a la expectativa, ¿sí? No solamente desea la palabra, sino que ahora está a la expectativa. Mira cómo se va dando eso orgánicamente. Hay deseo y ese deseo produce expectativa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y es interesante lo que nos menciona allí el pasaje, ¿no? ¿Quiénes estaban? Hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Qué quiere decir esto? Que no había segregación. Es decir, ¿solo hombres? No. También estaban mujeres. Y no había segregación en la edad, no había. Estaba la familia atenta para escuchar la palabra de Dios. Ese todos los que podían entender o atender el llamado era que Dios estaba obrando en los corazones de todos los que estaban allí, ya que esas personas que estaban escuchando podrían comprender no solamente la lectura, sino la explicación de la palabra de Dios, incluyendo los niños. ¿Y sabes qué?
esto no era algo nuevo. Qué interesante es el estudio de las Escrituras. Tú pensarás que esto de incluir a los niños era algo que Nehemías estaba reformando y había traído, pero date cuenta que no, porque todo se estaba ciñendo a la ley. Resulta que en Levítico 23, 24, 25 vamos a comprender en primera instancia que ellos se reúnen para obedecer lo que dice la ley. Y después vamos a mirar un pasaje de Deuteronomio para analizar que allí también estaban los niños. Qué interesante. Comencemos con Levítico 23, 24, 25. Levítico 23, 24, 25 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que el pueblo estaba a la expectativa por escuchar la palabra de Dios y así celebrar una fiesta solemne que estaba instituida desde la ley. ¿Sí ves? No era algo nuevo que ellos fueran a celebrar, no, eso ya estaba instituido en la ley, una fiesta solemne. Así que tenían que escuchar la ley de Dios. Y mira lo que nos dice Deuteronomio 31, 10, 13. Haciendo también referencia a lo que leímos hace un momento de Nehemías, ¿no? Deuteronomio 31, 10, 13. Es muy interesante esto. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto nos recuerda lo siguiente, que el pueblo se reúne en familia a escuchar la palabra de Dios. Estaba instituido en la ley. Lamentablemente hoy en día estamos en una sociedad que segrega y en las congregaciones tristemente divide y no escuchan todos la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? También ocurre algo, que uno subestima a los niños, pensando que para ellos no es la palabra de Dios y que se le deben hacer otro tipo de enseñanzas. Ahora, creo que tú estás leyendo lo mismo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Y esto nos trae una gran reflexión para este tiempo. Es que debemos preparar también a nuestros pequeños para que escuchen y nosotros como padres aclararles las dudas. Recuerda, Dios puede obrar. No limites a tus pequeños, es Dios quien les da entendimiento. Pero cuando tú no preparas a tus hijos y dejas a tus hijos a la deriva, es como si no te importara la salvación de ellos. Dios puede obrar. Recuerda, la palabra de Dios no llega vacía. Escuchar la palabra de Dios es un motivo de esperanza. Papá, analiza lo siguiente. Si tu hijo está escuchando la palabra de Dios, eso es un motivo de esperanza para que ellos puedan reconocer a su tiempo la necesidad de Cristo.
Pero tengamos muy claro, en este tiempo los ataques a las Escrituras son muy fuertes. ¿Y qué quiere el mundo y las tinieblas? Que nuestros hijos se pierdan, que nuestros hijos no escuchen la palabra, que nuestros hijos estén distraídos completamente en el sermón. Pero pidámosle al Señor, con disposición y en amor, que Él obre, no solamente en nosotros, sino en nuestros pequeños. Sigamos avanzando, miremos un momento el versículo 3. Dice allí la palabra de nuestro pasaje central: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No solamente se desea, no solamente hay expectativa, sino hay atención. Mira que vuelve a repetir otra vez: de todos los que podían entender. Obviamente allí se incluyen los niños, ¿cierto? Así que este versículo 3 nos describe que los oídos estaban atentos. No podemos dejar cada versículo de recordar que esto era obra de Dios. Obra de Dios. Así que ellos estaban entendiendo que era un tiempo especial para recibir el consejo de Dios. Y démonos cuenta que era tanto el deseo de recibir la palabra que estuvieron buen tiempo allí reunidos, desde el alba hasta el mediodía. Claro, obviamente uno diría, bueno, ese fue un momento especial y para este tiempo estar todo ese momento escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué decir de los niños? Todas esas horas, ¿ellos no se cansarían? Bueno, pero Dios lo puede hacer. Nosotros no. Tenlo por seguro que 10 minutos y ya tanto pequeños como grandes ya como que ya estamos distraídos, ¿no? Pero Dios sí lo puede hacer. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Así que, ¿qué ocurre hoy en día? Que en muchos lados cada vez más están minimizando, están recortando el tiempo de predicación de la palabra, cada vez. ¿Por qué? Porque atienden la información que producen aparentemente algunos expertos. Y algunos expertos señalan y dicen, es que después de cierto tiempo la persona no se puede concentrar. Y aparentemente el mundo se trae a la iglesia para decir, oiga, cierto, de verdad, 1 hora escuchando la palabra de Dios, eso es como mucho. No, hay que recortarle un poquito más, ¿sabe? Pero démonos cuenta que fácilmente se trae el mundo a la iglesia. Así que dejemos eso en manos de Dios. Y miremos lo siguiente de este pasaje para poder comprender cómo Dios obra en ese interés de la palabra. Vamos a ir a Hechos 16:14. Hechos 16:14. Dice la Escritura: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto nos recuerda una vez más el énfasis que estamos haciendo. ¿Cuál es el énfasis? Que solamente Dios puede despertar los corazones. Solamente el Señor puede despertar los corazones. Y aquí el pasaje nos recuerda que había una mujer que tenía unas características, era vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y Dios, obrando en ella por medio del Espíritu Santo, estuvo atenta a lo que Pablo decía, y eso
cambió la vida completamente de Lidia, completamente. Démonos cuenta. Podríamos decir lo siguiente: no, yo lo puedo hacer. Yo puedo llegar un domingo y esforzarme lo que más pueda y poner atención a cada palabra, a cada explicación. Voy a anotar, voy a estar diligente. Ok, pero si Dios no obra, tú puedes anotar, tú puedes hacer el mayor esfuerzo, pero si Dios no obra, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas para poder entender la palabra de Dios. ¿Sí? Démonos cuenta que para que una persona, en este caso, cuando leemos los salmos, pueda decir que la palabra de Dios es como la miel que destila del panal, es solamente porque Dios ha hecho una obra de gracia. ¿Por qué? Algunos podrían pensar, la palabra de Dios es aburrida. Quizás algunos de los que esté acá puedan pensar eso. Pero ¿sabes qué? La misma Escritura dice que la palabra de Dios es como la miel. Es decir, nos está presentando allí como algo tan dulce, tan especial, como un manjar para nuestra vida. Así es la palabra de Dios, un manjar. Pero si aquel que piensa que es aburrida, yo le quiero decir, examínate. Tú puedes tener una oportunidad en Cristo. Tú puedes tener una oportunidad en Cristo. Y así poder decir como muchos, la palabra de Dios es como miel, es como un manjar. Así que vale la pena preguntar cómo estás recibiendo la palabra de Dios. Sigamos avanzando, pasemos ahora al versículo 4 de nuestro pasaje central. Dice allí la Escritura: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Emán, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Había una gran multitud. Tú lo puedes verificar en el capítulo 7. Había una gran multitud. Y por supuesto, dentro de esta gran multitud se necesitaba organización. Así que allí Esdras estaba con acompañantes, quienes iban a ayudar para que el pueblo entendiese y se le diera el sentido a lo que se estaba allí leyendo, ¿cierto? Miren que dentro de todo eso, una gran multitud, se necesita orden. Y podríamos terminar este primer bloque, recordemos que aquí estamos concluyendo este primer bloque con lo siguiente. Para desear la palabra, solo Dios puede obrar en la vida de la persona. Para que se presente un mismo sentir, solo Dios puede obrar en los corazones. Ahora, si Dios ha dado luz al creyente, pues ¿qué va a haber? Expectativa de recibir la palabra de Dios y prestar atención. Así que es muy importante reflexionar si hay expectativa cada domingo para recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy tenemos un tema especial, ¿sí? No es de lo habitual, porque estamos desarrollando las bienaventuranzas y estamos desarrollando Primera de Juan. Ya tú sabes, generalmente, qué es lo que estamos presentando para la iglesia. Así que eso genera expectativa,
¿Qué se va a mencionar hoy, por ejemplo, de las bienaventuranzas? Hace 8 días se hablaba de la justicia. No dice, bueno, ¿qué estoy entendiendo de la justicia de Dios? Posiblemente el Señor me va a aclarar hoy ese concepto de justicia. Pasemos a Primera de Juan, que volveremos el siguiente mes a Primera de Juan. Todo lo que se está desarrollando de la comunión y el amor, esas expectativas que hay. Pero eso también ayuda a entender cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? Porque hay que analizar algunos elementos. Si tu corazón no está atento a la palabra, si tu corazón no tiene expectativa a la palabra, hay cosas que podríamos mencionar. ¿Cómo cuáles? Como que no nos estamos preparando para el día del Señor. ¿Por qué nos preparamos? Porque somos débiles. Por eso debemos prepararnos, somos débiles. Y si tú no te preparas, tu corazón duro indirectamente está diciendo, yo no soy débil, yo estoy bien, yo soy fuerte. Ese orgullo está saliendo a flote. Y tenemos que quebrantar ese orgullo que a todos, comenzando desde que está al frente, le persigue ese orgullo. Pero no solamente a mí, a ti también te persigue ese orgullo. Y démonos cuenta que eso no nos deja prepararnos para en humildad reconocer, soy débil, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito ese impacto de la palabra en mi vida. Porque si no, no pongo atención. Salgo el domingo como si nada. Y estoy feliz y le digo a los demás que soy cristiano. Pero también puede estar un corazón endurecido por el pecado. Fácilmente el corazón se endurece por pecados no confesados. Pero lo más triste, lo que puede ser más triste, es que Dios no haya obrado en esa persona. Pero Dios es bondadoso y nos trae la palabra para que hagamos cambios. Para que no demos excusas, porque Dios conoce nuestro corazón. Estamos delante de Dios. Los hombres pasamos, pero Dios permanece porque Él es inmutable y la palabra de Dios permanece para siempre. Y recuerda algo, al pueblo se le advirtió y ¿qué ocurrió? Vinieron consecuencias en lo que hemos visto del desarrollo de la historia de Israel, la división de los dos pueblos del norte y del sur, y todo lo que ocurrió con esa nación. Muy bien, pasemos al segundo punto, ¿no? Que lo tendremos del versículo 5 al 8. 5 al 8. Recuerda, el primero es desear la palabra de Dios. Ahora, el segundo es la palabra de Dios explicada. Lo primero, deseamos la palabra, ahora la palabra de Dios explicada, versículos 5 al 8. Para ir avanzando, voy a hacer referencia al versículo 5 y 6. No lo leo, pero para que vayamos avanzando. En esos versículos 5 y 6, encontramos un pueblo humilde para recibir la palabra de Dios. Un pueblo que muestra reverencia, un pueblo que muestra temor, pero también muestra confianza. Mira, es algo muy importante. Es que el pueblo estaba allí en una actitud humilde. Esa humildad también se mostraba en reverencia al recibir la palabra. Todo eso también va acompañado del temor. Es un Dios todopoderoso, pero también ellos tenían confianza. Dios
había permitido la reconstrucción del muro. Si tú lees los capítulos anteriores, tú puedes advertir que se le presentaron inconvenientes a Nehemías. Estaban una serie de personajes que no querían que eso ocurriera. Así que eso no fue fácil. Como si Nehemías le dice al rey: mira, mi pueblo está desolado, ¿me puedes dejar ir? Sí, ve. Y allá él encontró todo listo para hacer las cosas, ningún obstáculo, y ya hicieron la reconstrucción del muro y todos felices. No, se presentaron muchos inconvenientes, pero en medio de todo esto, Dios estaba obrando. ¿Para qué? Para que el corazón del pueblo fuera humilde para recibir la palabra de Dios. Una vez más, es el Espíritu Santo trayendo convicciones. De lo contrario, no. Mira también que es incompatible el orgullo con la humildad. No, eso es incompatible. Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios que ha sido nacido de nuevo? Pues sabe que tenemos que combatir con el orgullo. Y Dios es bondadoso y nos permite hacerlo. Una persona que no conoce de Dios no puede combatir su orgullo. No lo puede hacer. Es imposible. Pero nosotros sí podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo. Sí podemos hacerlo. Así que tenemos que hacer morir esas obras de la carne. ¿Para qué? Para que en ese camino el Hijo de Dios pueda avanzar en su reverencia y saber que está reunido para escuchar públicamente la palabra de Dios. Es la misma voz de Dios hablando. Y recordar lo que la misma palabra nos enseña. Él está en medio de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Él está con nosotros. No podemos olvidar eso. Los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje central nos está mostrando que no solamente hay actitud humilde, pero mira que hay una actitud para ser enseñados. Eso nos está mostrando los versículos 7 y 8. Hay una actitud para ser enseñados. Miremos qué nos dice Hechos 8, 26 al 31. Hechos 8, 26 al 31. La Escritura nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no solamente se lee, sino que también debe ser explicada. El caso que tenemos en Hechos de Felipe y el eunuco es muy claro. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Estaba leyendo una porción del profeta, pero él estaba confundido. No captaba muy bien. ¿Qué ocurrió? ¿Quién obra? Dios, una vez más. Dios, por intermedio de ese ángel, le dice a Felipe: mira, aquí hay una persona que necesita que se le explique. ¿Y qué hizo Felipe? Comenzó a explicar la obra de Cristo desde el Antiguo Testamento.
Eso fue lo que hizo. Miremos que necesitamos que se nos explique la palabra de Dios. El pueblo necesita maestros que enseñen la palabra, pero también se necesita de corazones humildes que estén dispuestos a recibir la enseñanza. Analicemos lo siguiente: si en una congregación no hay humildad, pues las cosas no avanzan, porque la mirada no está en Cristo. Sin embargo, si hay humildad, la congregación supera esos obstáculos. Pero también tenemos hoy en día, por este tema de las redes, que muchos son autodidactas, es decir, ellos mismos consideran su propia enseñanza, otros que les enseñen por medio de las redes, pero en el fondo no permiten que otro les enseñe. Es tan fácil escuchar una predicación por internet, porque a la final el predicador le está hablando es a su congregación. Y si está exhortando es a su congregación. Si está animando es a su congregación. Por eso no estoy diciendo que eso no tenga ninguna función y que no se observe uno en predicar por internet, no, sino que tú debes entender que el Señor ha puesto maestros en una iglesia local para que te enseñen. Pero estamos también en ese mundo de la información donde muchas veces al final se rechaza ello. ¿Y eso por qué ocurre? Recuerda la conexión, humildad. Si hay humildad, hay disposición para recibir. ¿Hay orgullo? Pues yo mismo miro a ver qué hago, yo mismo miro a ver qué busco, yo miro mismo a ver qué interpreto, ¿sí? Pero el corazón sencillo está dispuesto para Dios. Miremos el último bloque, y el último bloque es del 9 al 12, pero analicemos lo siguiente. Hemos visto en los primeros versículos la palabra de Dios que se desea, ¿cierto? Hemos visto en la segunda parte la palabra de Dios explicada. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios aplicada. Eso es lo que se conoce como predicación expositiva. Se está explicando el texto para que se pueda aplicar el texto. Y uno dice, uy, ¿de dónde sacaron esos términos? Bueno, aquí están. Así que de los versículos 9 al 12 tenemos la palabra de Dios aplicada. Una vez más, por cuestiones de tiempo, ya lo hemos leído, avancemos de esos 4 versículos y destaquemos lo siguiente. Así que el efecto de escuchar la palabra y también de la interpretación de la palabra, ¿qué va a hacer? Pues obviamente aplicarla. Pero antes, es muy importante lo que ocurre en el versículo 9. Y el versículo 9, la reacción del pueblo, ¿cuál fue? Llorar. Estaban tristes. Y uno dice, ¿pero por qué? Por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía. Ellos estaban tristes, precisamente por eso. Así que tú empiezas a analizar y a observar que si realmente hacemos un buen examen, no nos podemos esconder de Dios. No. ¿Y eso qué hace? Uno busca, ¿no? ¿Dónde me escondo? ¿A dónde voy? ¿Qué hace? Que uno pueda ver incapacidad. Y uno vea también tristeza, porque a quien hemos ofendido es a Dios. No se trata aquí de nosotros, no se trata de los ancianos, no se trata del pastor, no. A quien hemos ofendido es a Dios. Y eso
dentro del corazón del creyente produce tristeza. ¿Y uno cómo puede explicar eso? Bueno, el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. El Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. Así que cuando uno observa esto, ¿sabes? No hay ninguno que pudiéramos decir, ay Señor, yo estoy delante de ti, pero creo que he hecho las cosas en el mayor esfuerzo que he podido y gracias a Dios estoy contigo. No, yo creo que muchos estamos viendo en nuestra liviandad cuando escuchamos y recibimos la palabra de Dios. Porque uno quisiera salir corriendo, pero no se trata de salir corriendo, sino se trata de ver la esperanza de Cristo. Porque el creyente, el nacido de nuevo, tiene esperanza, tenemos esperanza. Porque de un momento de tristeza puede venir un momento de gozo. El saber que solamente en Cristo nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Solamente en Cristo nos esforzamos. ¿Para qué? Para leer con diligencia la palabra de Dios. Solamente en Cristo nos esforzamos para prepararnos para el día del Señor. Es en Cristo que nos esforzamos. No es porque querramos, es porque Él es grande, Él es poderoso y nosotros somos pequeños. Es por eso, porque Él es lo más importante, es por Él. No es por otra cosa. Si tienes motivaciones incorrectas, que el Espíritu Santo te muestre por qué te preparas para el día del Señor. Si tienes motivaciones incorrectas, nada va a pasar en tu vida. Velo a Él, a Él. Él es grande, Él es misericordioso, Él es glorioso, Él perdona nuestros pecados, a Él sea la gloria. Esa es nuestra motivación. Si tenemos motivaciones incorrectas, nada ocurrirá en nuestra vida. Recuerda que si vemos el pecado, Cristo es la solución para el pecado. Si lo estás viendo, tienes a dónde correr, tienes a dónde ir. Pero si no lo ves, estás en problemas serios. Entonces, miremos que la palabra, después de ese impacto de la tristeza, lleva una aplicación. ¿Por qué? Porque dentro de lo que está viviendo allí el pueblo judío, se les dice que puedan compartir con los que no tienen. ¿Sí ves? Lleva eso a una acción, a una aplicación. Miremos lo que dice el versículo 10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que hay una aplicación, hay una acción que hacer, hay que ayudar allí, hay que manifestar el amor y eso hace parte del gozo del cristiano. El poder compartir con el necesitado, con el hermano, porque están hablando ahí de un pueblo, ¿cierto? No tenía una parte, algo preparado, pero hay unos que sí, entonces envíen porciones. Ahí está el gozo del Señor. Y como dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que esa aplicación para ellos era manifestar el amor. Miremos en esta parte final los desafíos que nos trae el texto. Si Cristo es el motivo de nuestro gozo, entonces deberíamos prepararnos para escuchar la palabra. Si Cristo es lo más importante de nuestra vida, debemos prepararnos para escuchar la palabra de Dios.
Si eres hijo de Dios, vas a disfrutar recibir la palabra de Dios. Le pondrás la atención. Y por supuesto el Espíritu Santo, bajo la voluntad del Señor, estará obrando. Porque tú estarás entendiendo la palabra. Y con el deseo de vivir, es decir, de practicar la palabra de Dios. Muchas veces tú habrás leído estos textos y tú escuchas esta explicación y tú dices, oh, no había visto esto. Gloria a Dios, cómo el Señor me está dando este entendimiento. No es porque tú lo entiendas en tus propias formas. Oh, cómo el Señor me está dando este entendimiento. Eso también te lleva a la humildad. No a decir, uy, qué sabio soy, cómo comprendo la palabra de Dios. No, por el contrario, tú te gozas que Dios está obrando y ese gozo te permite caminar en humildad, en humildad. Así que escuchar la palabra de Dios es motivo de gozo. Nos hemos reunido hoy a escuchar la palabra de Dios. Eso debe ser motivo de gozo porque estamos comprendiendo. Quizás tú te diste cuenta y has dicho, estoy muy flojo, bastante flojo. Pero estás entendiendo que Cristo es la esperanza. Y entonces tú le dirás al Señor, Señor, perdona mi liviandad, en ti confío, ayúdame en mi debilidad y permíteme prepararme en amor para presentarme delante de ti y escuchar tu palabra. Porque como los acompañantes de Esdras, es decirle al pueblo, no estés triste, acude a Cristo. Si el Espíritu Santo ha traído convicción de pecado, entonces acude al Señor para que esa tristeza o ese lamento que uno está viviendo y diciendo, uy, qué liviandad para recibir la palabra de Dios que tengo, tú puedas decir, Señor, ten misericordia de mí, obra en mi vida. Pero eso es algo que solamente el Señor produce. Solamente el Señor puede hacerlo. Pero estamos aquí para decir, ruega, implórale al Señor, pídele al Señor, sométete al Señor, sujétate al Señor, para que pueda realmente disfrutar de la palabra de Dios. Así que el prepararnos para el creyente es un acto de humildad. Recuerda, la humildad es una virtud que desarrolla el cristiano. El humilde es dispuesto para ser enseñado. El humilde reconoce la necesidad de Cristo. El humilde sabe que depende de Cristo. El humilde se esfuerza en el Señor para aplicar la palabra. Y esto hay que hacerlo de forma diaria. Aplicar la palabra de forma diaria. Ahora, unas palabras finales. Si tú has venido a este lugar y llevas sin disfrutar la palabra de Dios, este es el momento para que puedas reconocer que estás en un letargo espiritual. Es el momento para reconocerlo. ¿Qué te impide reconocerlo? Pero si has venido todos estos meses, años, y no has disfrutado por la palabra, clama por tu salvación.
Recuerda que la misma palabra dice que el que clama por Cristo, el que va a Cristo, Él no lo echa fuera. La misma palabra nos lo enseña. Tú puedes decir, estoy tan contaminado, es sucio. Es más, quizás lo que está diciendo esa persona me ha pasado a mí. Yo realmente no disfruto la palabra, ni mi lectura individual, ni tampoco público cuando lo hacen. Pero esa persona debería también tener presente que el que va a Cristo, Él no lo echa fuera. Y finalmente, como los mensajes son para la iglesia local, bueno, se escuchan en otro lado, quiera el Señor obrar en otras personas. ¿A qué nos llama esto como iglesia local? A que caminemos en orden. ¿Cómo es importante avanzar en ese orden? ¿Cómo es importante prepararnos en amor y gozo para el día del Señor? Cómo es importante para cada uno de nosotros escuchar la palabra de Dios en temor y reverencia. Cómo es importante el poder anhelar, aplicar la palabra, todo lo que recibimos el día domingo. Pero también entender que mientras se está compartiendo, después de compartir, las fuerzas espirituales no se quedarán quietas. Como tú aún lo has escuchado hoy, ¿no? Las fuerzas espirituales no se quedan quietas. Entonces tú dices, ya, gracias Señor. Pero tú te vas a dar cuenta cómo viene la semana con esas luchas y con esa carne. Y a la final llegas el otro domingo igual. No. Entiende que tenemos una lucha espiritual, pero también entiende que batallamos con nuestra carne. Nuestra carne no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Si entendemos ello, sin duda, los próximos domingos se va a notar eso en la congregación. Si no lo entendemos, estamos en peligro. Pero que Dios tenga misericordia. No olvides, aquí había un remanente. Había un remanente. Y ese remanente estaba allí. Así que quiera el Señor, esta iglesia local esté dentro de ese remanente, bajo la voluntad de los que Él tenga, por supuesto. Y ese remanente pueda tener oídos atentos, oídos espirituales para recibir el consejo de Dios, que es sabio para nuestra vida. Cuando tú lees la palabra, encontrarás que los hijos de Dios siempre van a tener cuidado, siempre van a tener advertencia, siempre van a tener amonestación, siempre van a tener guía. ¿Y eso qué es? El amor de Dios sobre sus hijos. ¿Cuál es el motivo para rechazarla? Dios cuida de sus hijos. ¿Cuál es el motivo para no tenerla en alta estima? Si Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál será ese motivo? Bueno, a menos de que Dios efectivamente no te haya tocado. Pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Amada iglesia, preparémonos en amor para recibir cada domingo la palabra de Dios. Y no descuides entre semana la palabra de Dios. Tomemos un tiempo para poder orar.